Saber cuánto ganaban unos padres permite predecir la renta de sus hijos décadas después. Nuestros compañeros de datos del País han hecho un mapa interactivo en el que podemos verlo barrio a barrio. Los padres que se mudaron en los años 80 buscando un futuro mejor para sus familias acertaron. Los hijos que crecieron en Madrid, Barcelona o Lleida han llegado a la clase media, mientras que otros con el mismo origen, pero criados en Cádiz o Badajoz, ganan hoy bastante menos. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, la desigualdad se hereda y el código postal importa. Hola, Kiko. Hola, Ana. Kiko Llaneras es redactor jefe de narrativas visuales y datos en El País. Hace unos días publicasteis un mapa, lo llamasteis Mapa de la Renta de Padres a Hijos. ¿De qué iba exactamente? Pues es un estudio para mí fascinante que han hecho el Laboratorio de Oportunidades que dirige Javier Soria, trabajando con Octavio Medina como coautor. Y en esencia lo que han hecho es, en colaboración con la agencia tributaria, han conectado los datos de renta de hogares con hijos nacidos en los años 80, tienen la información tributaria de estos hogares para saber, pero eran hogares de renta baja, renta media, renta alta, y lo que han hecho es combinar eso con información de las rentas que esos hijos tenían en 2022, pues 30 y 40 años después, ¿no? Entonces, este ejercicio de conectar dos generaciones o un hogar con el futuro de esos hijos es lo que es el germen del estudio. Nosotros en concreto lo que hemos hecho es fijarnos para ese mapa, en las rentas de los hijos nacidos en los 80 de cada barrio. Entonces lo que tenemos es, pues eso, en cada código postal de toda España, pues gente que se crió en un hogar de renta baja, el 25% de españoles con menos ingresos, ¿qué tal les ha ido hoy, ¿no? Y lo que encontramos es que hay diferencias sustantivas a igualdad de renta de tu hogar, pues gente que se crió en los alrededores de Madrid, en los alrededores de Barcelona, en Lleida aparece también con muy buenos datos, donde estos hijos de familias modestas ganan 4.000 o 5.000 euros más de media anual que los hijos de hogares de las mismas rentas nacidos en muchos pueblos del sur, en Cádiz, en Canarias. Es interesantísimo. ¿Se puede predecir entonces la renta que van a tener unos hijos sabiendo dónde se criaron y cuánto ganaban sus padres? Sí, no. O sea, digamos, hay muchos factores, ¿no? Al final hay muchos factores que importan en la renta de una persona. O vamos a pensar en las características de su familia, las características de la propia persona, el mismo azar, pero sí es cierto, o sea, sí podemos medir algo una intuición que todos tenemos, ¿no? Que es como nacer en una familia de determinadas rentas te ayuda y predice una renta mayor que la de una persona que se ha criado con menos oportunidades, y también el hogar, también el lugar en el que está tu hogar. O sea, ese barrio, la importancia de ese barrio también importa, ¿no? Y por poneros cifras, más o menos los hijos de hogares del 20% pobre, un hogar de renta baja, esos hijos han crecido para tener de media rentas de unos 18.000 euros. En cambio, los hijos del 20% rico, o sea, que están en el extremo opuesto de la escala, ganan 32.000 euros de mediana, ¿no? Uh-huh. O sea, la diferencia es sustancial, ¿no? O sea, esa es la ventaja que te da creerte en ese extremo. Y si nos vamos a mirar el 1%, o sea, gente que en los años 80, 90 creció en una casa que está entre el 1% más rico en renta de aquel momento, pues esos hijos del 1% hoy ganan de mediana, o sea, la mitad de ellos ganan más de 45.000 euros. Entonces, hay mucha variedad, porque luego vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar gente, y es también algo fascinante de los datos, vamos a encontrar gente que se crió en hogar del 20% pobre, de un lugar que consideramos que da menos oportunidades, como pues, barrio de Huelva, y a lo mejor ha escalado la escalera completa y hoy tiene unas rentas del 1%. O sea, todo eso está en los datos, ¿no? Pero en agregado sí que vemos que la herencia existe y la desigualdad se hereda también. Me pasa con este mapa como con todos los interactivos que hacéis, que me paso después horas consultando. En que se puede ver en la web del País, se puede consultar barrio por barrio la correlación que nos estás explicando, pero más allá del dato y de la correlación con los códigos postales, hemos querido ponerle cara
e historia. Mi compañero José Juan Morales fue a casa de la familia Infante Miranda, que se mudó de un barrio humilde de Getafe en los años 80 al barrio de Chamartín en Madrid. Quería ver si ese cambio de residencia que hizo Raquel Miranda, hoy de 64 años, influyó en el porvenir de su hijo David Infante, que hoy tiene 44. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pasa. Encantado. ¿Qué pasa? Hola, muy buena. Hola. Es súper simpática, ¿eh? No, yo no. Date la cosa, ¿no? Te tiene que... A ver quién es. Está ¿Quién es que acaba de esperando la visita. ¿Qué tal? José Juan, encantado. Raquel. Muy bien. Pasa. ¿Tú aquí qué dedicas? Mira, tú en tu camita. Eso. ¿Eh? Ponte ahí en la camita. No, a la jugar no. Siéntate. Qué como son, ¿eh? Conocí al que hoy es mi marido allí, en Getafe. Bueno, pues nos casamos, compramos un pisito allí. Fue en el 80. El piso donde vivo, aquí en Prosperidad, era propiedad de una tía mía, una hermana de mi madre. Yo trabajaba por aquel entonces y, bueno, hasta que me he jubilado, trabajaba en un banco. Y yo venía desde Getafe a Madrid y eso era una excursión, pues de hora y media a hora 3/4 en llegar a mi trabajo. Cuando me ofreció mis tíos, mi tía, que bueno, pues era su sobrina especial, pues me vino, como se suele decir, Dios a ver. Pues aquí llegamos al barrio en junio del 84, pues muy contenta. ¿En qué se diferenciaba el tipo de vecino? En el piso que compramos había gente muy humilde, muy humilde. Aunque se habían hecho igual que mis padres, habían hecho el esfuerzo de comprar la vivienda, pero sí, pero bueno, ahora ya con la perspectiva de los años, pues dices, ay, la vecina esta, pues que tenía 4 hijos y ahí tenían que estar todos también apelotonados allí y tal, no sé, bueno, pues lo ves las cosas de otra manera. La familia, tanto por parte de mi marido como mía, mi hermana, ellos siguen viviendo en Getafe. No se han mudado. Mi hermana se casó, compró un piso allí también. Y bueno, ya compró otro y ahora se han cambiado, en fin, que han seguido, les ha gustado Getafe. Y por parte de mi marido, ellos igual, no solamente viven allí, sino que trabajan allí. Bueno, nosotros encima llegamos aquí y éramos jovencillos y ya aquí ya vivían gente más mayor. Y bueno, estos niñatos o te miraban un poquito por encima del hombro. Veías que hijos de ellos pues salían fuera a final de curso y tal. Y bueno, pues mi marido y yo no lo planteamos de que era, aparte de una experiencia buenísima, pues para que se soltaran un poco en la vida. Allí en Getafe, en los colegios públicos, no lo había. ¿Esas conversaciones usted en su entorno en Getafe no las tenía con sus amistades? No. Yo ahora que soy padre también y tengo niños y soy muy consciente de un poco de las oportunidades y las ventajas que tiene uno y veo las características y las dificultades de según donde vivas, soy muy consciente de eso, me doy cuenta que en el entorno en el que yo crecí aquí en este barrio, pues estaba rodeado de un perfil de gente en el que todo el mundo estudiaba. O sea, lo raro era no estudiar. Entonces, quiero decir, yo fui un chico estudioso y fui un chico formal y tal, pero al final el estar rodeado de un entorno en el que todo acompaña, pues facilita un poco las cosas. Eso no se puede negar. El ver como algo normal que tus compañeros, no es que lo hiciera yo como algo excepcional, es que todo el mundo iba a Inglaterra, salía a estudiar al extranjero, viajaba, y eso te aporta una añadidura cultural y de todo que no se puede negar. Eso al final hace
pues que es que vayas casi encarrilado a tener una buena carrera. Mis padres iban bien con sus esfuerzos, me pagaron máster, estudié un posgrado, estancias en el extranjero. Todo eso ha hecho que yo tenga una posición socioeconómica hoy en día que indudablemente no sería la misma si mis padres no hubieran tomado esa decisión en el año 84 de trasladarse de allí a aquí. Kiko, pues ya lo has escuchado. Al final influye mucho el tomar la decisión, trasladarse y crecer en un sitio, como decía David, donde estás encarrilado. Sí, yo creo que la intuición que tenía David, ¿no? es muy precisa, ¿no? Una de las cosas que los investigadores están ahora tratando de dilucidar es, bueno, hemos medido qué lugares ofrecen más oportunidades, pero la pregunta luego es, ¿qué tienen esos lugares? Apuntan distintas cosas, ¿no? Apuntan, por ejemplo, a cosas más o menos predecibles de sitios con más renta. O sitios con, es más importante que la renta, sitios con más empleo. Los sitios donde falta el trabajo ofrecen más dificultades para los niños, ¿no? Pero apuntan exactamente a lo que conectividad económica. O sea, el hecho de que los niños se mezclen, o sea, no solo tengan como vecinos, sino que interactúen entre gente de distintas rentas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos especulan o sus hipótesis es qué te ofrece tener esas amistades de un nivel socioeconómico más alto. Y es, primero, la gente con más nivel socioeconómico tiene más información, te puede compartir información, por ejemplo, de qué colegio o qué instituto es mejor, ¿no? Normalmente tienen más tiempo para investigar y no sé qué. O a veces simplemente la imitación, ¿no? Decía, bueno, todo el mundo iba fuera a estudiar, y entonces o lo veías en los demás y dices, pues nosotros también lo vamos a hacer, ¿no? Y esta transferencia de información, de ejemplo, y luego la que todo el mundo piensa es de que te ayuda a tener amigos de alto nivel socioeconómico, a veces contactos. A lo mejor tu vecina resulta que conoce a la directora del colegio y dice, ay, ¿por qué no vais? Y os lo enseña. Todo eso, que todos tenemos esa sensibilidad, lo que nos dicen los datos es que efectivamente eso ayuda a que los niños suban el ascenso social. Tal cual. Ahora me sigues contando, Kiko. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Me estabas hablando, Kiko, de lo que influye el nivel de renta y el lugar en el que uno nace. Pero quería preguntarte por más factores. Por ejemplo, brecha de género. Sí, sale también en los datos, da igual la renta de los hogares de los padres, las hijas en relación a los hijos de los hogares de renta baja, media, alta, ingresan 40 años después, menos renta. Más o menos la diferencia es en torno a un 25%. Una de las cosas curiosas o interesantes ver es eso, lo que os decía, se replica lo vemos en rentas bajas, lo vemos más o menos igual en rentas medias, pero también incluso los hijos y las hijas del 1%, también las chicas, ya hoy mujeres, tienen unos ingresos inferiores. No estamos hablando de salarios, estamos hablando de renta. Habrá gente que es porque tiene más media jornada o porque tiene distintos empleos, o sea que no estamos hablando, no es una brecha salarial lo que hablamos aquí, sí, pero la realidad es que sus ingresos son inferiores a los de los hombres nacidos en los mismos hogares. Y respecto a otros países, ¿hay diferencias con España? Es muy interesante, ¿no? Porque al final una de las preguntas con esto es mucha o poca la movilidad social que vemos en España, ¿no? Y es relativa. El juicio de estos investigadores es que colocan a España en un punto medio-bajo. Yo soy un poco más optimista con los datos que ellos mismos aportan, en realidad, porque lo que usan para medirlo es qué probabilidad tiene un niño nacido en el 20% pobre de acabar en el 20% rico. Entonces, en España, la cifra es del 10%. O sea, 1 de cada 10 niños nacidos en un hogar de renta baja acaba teniendo una renta alta. ¿Eso es mucho o poco? Claro, esa es la cuestión. Está mejor que países como Brasil, donde apenas el 2-3% de los niños hacen ese recorrido completo. O sea, es una sociedad más inmóvil en términos de renta. Estamos mejor también que Estados Unidos, como en torno al 7,5% hacen este viaje completo. Estamos cerca de Francia, que es un 10%, más o menos como nosotros, y estamos por detrás de, digamos, los países con más movilidad, que salen países como Alemania, Suecia o Austria.
Influye el hecho de que haya una sanidad pública y una educación pública, entiendo. Claro, la educación es el gran ascensor, lo hemos escuchado, ¿no? La educación es potentísimo. En España acceder a la universidad, las rentas bajas no acceden suficientemente a la universidad. Pero es cierto que una vez vas allí, es como ya en un mundo ese del entremezclas. A lo mejor tú en tu barrio no tenías esta conectividad económica de la que hablábamos antes, pero en la universidad sí. O en un Erasmus, ¿no? O sea, estos momentos vitales en los que la gente se entremezcla con gente de otras rentas y tu mejor amigo de un Erasmus puede ser alguien que vive en un barrio que no se hubierais cruzado nunca, ¿no? Una historia como la que hemos escuchado, de evolución, de cambio de vida al mudarse de un sitio a otro, ¿es posible hoy? Sí. Yo creo que hay que decir que sí es cierto que uno de los resultados del estudio de Javier Soria y Octavio Medina es que la movilidad social ha empeorado en España tras la crisis. Están todavía investigando cuáles son las causas, pero digamos, ven que subir el ascenso se ha hecho un poco más difícil. ¿Te refieres a la crisis de 2008? Crisis de 2008. Crisis de que al final, crisis de 2008 duró prácticamente una década. Salir al mercado laboral en un momento de crisis es malo en el momento, obviamente, pero es malo un poco también en el futuro. Te deja una huella, porque ganas por experiencia. O tu primer empleo, o tienes intercalas trabajos con desempleo durante un periodo que formativamente es muy importante, ¿no? Y que en lugar de coger una trayectoria ascendente en lo laboral, tienes un principio bacheado, ¿no? Entonces, especulan con que eso ha hecho empeorar el ascenso social, pero lo ha hecho empeorar ligeramente. Yo creo que se puede ver el vaso medio lleno y lo veíamos antes, ¿no? O sea, lo cierto es que los datos estos dicen que la gran mayoría de la gente nacida en hogares del 20% pobre ascienden bastantes escalones en relación a sus padres. Pero luego, para mí una idea, digamos, importante de estos datos, y es que evidencian también otra cosa. Hemos dicho cuánto importa tu hogar, cuánto importa tu barrio, cuánto importa la persona que eres, pero una de las cosas que nunca hablamos es cuánto importa el azar. O sea, al final lo que vemos aquí es que hay muchas cosas que dependen del azar, ¿no? Si estudias una carrera que luego tiene, no sé, estudias arquitectura, que es una carrera con buenas salidas justo antes de la burbuja inmobiliaria, pues eso es tener mala suerte. No te digo ya de enfermar o no enfermar, o nacer en una familia con muchos recursos o pocos recursos, que obviamente eso es fruto del azar. Entonces, esta idea de una labor del estado de bienestar quizás sea distribuir también la suerte y la mala suerte que tenemos, me parece una idea bonita. La red de seguridad que está siempre cuando hay baches, ¿no? Sobre esto le preguntó también José Juan Morales a Raquel y a David. ¿Tú crees que lo que hicieron tus padres en los años 80 hoy se podría hacer? Imposible. Vamos, es que me parece... Es que es como si hoy vives en Fuenlabrada y te cambias de Fuenlabrada al Soto de la Moraleja. Mi madre era administrativa en un banco y mi padre tenía una posición normal, o sea que con esfuerzo, pero es que eso hoy yo creo que sería impensable. No se puede. Hay recuerdos que tengo cuando eran los cumpleaños de los amiguitos de clase. Había una diferencia. Yo allí en la guardería de Getafe, pues lo típico, una bolsa con chuches. No, una bolsa con chuches no. Era celebrarlo entonces en un burger, en el burger o en una cafetería. Ibas y estaban las madres con unos abrigos de piel y tal. Y yo, pues, en ese aspecto, ahí me notaba en desventaja. Y dije, eso no quiero. No me iba. Mi madre era muy jovencita. Imagínatela en un cumpleaños con un amiguito mío de la guardería en El Viso, que nos llevaba un chalet del Viso, y mi madre con 24 añitos y una cazadora vaquera, y que poco más o menos que pensaban que eran personas de servicio. Sí, claro, porque yo era pues una cría. Entonces, claro, yo qué Viso ni qué narices. Pues eso de señoras pues bien puestas, bien enjolladas y demás. Y claro, eso a mí no me iba. Una vez te pregunté, mamá, que por qué no estudiaste, que eras buena estudiante, y que por qué no fuiste a la universidad, y me respondió... No, a mí mi vida me la programaron. Mi tía,
su marido trabajaba en un banco. Y bueno, lo que denominamos enchufe, entré. Entonces tenía que estudiar, hice la formación profesional, 2 años, administrativa, con el fin de entrar. Entonces yo fui ahí, nada. ¿Tus amigas de Getafe estudiaron en la universidad? Nadie. Cuando vivíamos en Getafe, mi madre me decía que ella se sentía hasta violentada con las vecinas porque como que contrataba, ya teníamos una chica que me cuidaba de pequeño, iba a la guardería y eso era raro. En esa época, es que si tú ves el bloque donde vivíamos en Getafe y te explota la cabeza. La diferencia era brutal, pero en ese momento se podría decir que éramos un poco los pobretoncillos de la zona y los papás de mis amigos, uno era arquitecto, había médicos, había no sé qué. David, ¿tú a qué te dedicas? Soy interiorista. Uh-huh. ¿Y conoces a alguien del barrio del que vosotros venís que sea interiorista? No. No. Por eso lo que mis padres hicieron al venirme cuando yo era pequeño, yo luego lo he vivido en mi ambiente laboral. El estar rodeado de cierto tipo de personas hace también que tu mente se abra y explores otras oportunidades que a lo mejor ni se te hubieran pasado por la cabeza. Uh-huh. O sea, el entorno es importantísimo. Me hace mucha ilusión cuando hablo con mis abuelos, por ejemplo, la diferencia sociocultural de mis abuelos a mis hijos es que es una cosa increíble. O sea, no creo que ni en sus mejores sueños mis abuelos pensaran que sus bisnietos iban a tener las oportunidades que tienen. La pena que mi padre murió en el 2023, sí, y mi hija murió en septiembre, y en octubre se iba mi hija a Nueva York. Y mi padre, fíjate tú, y tú sola, y se fue sola. ¿Te vas a ir a Nueva York? Lo tenía, bueno, pues cuando vuelvas me cuentas todo y tal. Y tenía una ilusión, mi padre, para que le contara cómo le había ido en Nueva York de su experiencia. Cómo cambian, ¿no? Las generaciones, las aspiraciones. Veo que tomas muchas notas, Kiko. Cuéntame qué te ha parecido. Bueno, me parece fascinante, ¿no? Yo creo que se junta aquí todo, ¿no? Se junta también el cambio de un país de los 80, en los últimos 40 años, que a veces no vemos cómo era el mundo de ayer y cómo es el mundo de hoy, creo que lo dejaban claro. Y luego pensaba también que además el salto que dieron es un salto relativo, porque Getafe y las periferias de las ciudades son uno de los sitios que nos salen en los datos como sitios que ofrecen o que ofrecieron oportunidades. En parte por mecanismos como este, ¿no? O sea, que al final el viaje el que hizo David de nacer en el Getafe que estaba retratando y tener la vida que ha tenido, ellos lo hicieron más fácil porque además se mudaron, pero otra gente habrá hecho un viaje parecido desde Getafe. O sea, desde Getafe de ir a la universidad y tener otros contactos y tal. Y eso explica también por qué, digamos, ese poder atractor de las ciudades. Y creo que lo evocaban muy, muy bien. Y es poder también salir de esa vida programada que decía Raquel, ¿no? El ascensor social, decías, está estropeado. Ahora ir a la universidad no garantiza una mejora. Está el azar, como decías, pero tenemos realidades como los trabajadores pobres. ¿Por qué se ha estropeado tanto el ascensor social y hay quien lo arregle? Claro que hay quien lo arregle, o sea, creo que hay quien lo arregle. Sabemos más o menos, qué mecanismos hay, sabemos que hay que combatir la pobreza, multiplicar las oportunidades, pero creo que una de las claves que hay que asumir es que era más fácil moverse ascensor en la España de los 80. Cuando la gente le programaba la vida, pues el hecho de que no se la programes habrá hecho mejor ascender a mucha otra gente, ¿no? O cuando la gente no iba a la universidad, cuando la educación era, decimos, no, ya no marca la diferencia la universidad, claro, porque cuando solo el 10% de los españoles iba a la universidad, eso ya era coger un flotador. Pero cuando el 60% de la gente la llevamos a la universidad, eso está muy bien, pero de golpe eso ya no es diferencial, ya no cambia tu vida. Pero la realidad es que, en cierto modo, una parte es una muerte de éxito. Porque todos estamos teniendo, o mucha más gente está teniendo oportunidad en la universidad. Entonces lo que tenemos es como avanzar sobre una cinta que no para, ¿no? Es cuando ya has llevado a toda la gente a la universidad, de golpe dices, no, pero es que no vale solo la universidad, porque de golpe luego hay que elegir carrera, porque sabemos que la gente de renta alta se elige mejor la carrera,
porque la gente de renta baja dice, pues ya ha ido a la universidad, ya pues sí es universitario. Y luego resulta, no, es que estas carreras ahora no son las mejores son estas otras. Entonces, esa es la persecución que tiene que hacer una sociedad que quiera ser una sociedad con oportunidades para todo el mundo y fértil para todo el mundo. Pues continuamente ir encontrando dónde está qué oportunidades se le está negando a una parte de la gente y ofrecérsela. Gracias, Kiko. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.